¿Cómo están, hermanos? Muy bien. Trato de ver quién vino. Muy bien. Excelente. Ya nada más por los puros ojitos que vemos, ¿no? Todavía. Bueno, perfecto. Amén. Hemos estado viendo este tema de la importancia de la paternidad y estuvimos viendo hace 8 días la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Este texto que estuvimos viendo, haciendo mención de la importancia de la paternidad, vimos que el apóstol Pablo cita este texto para la iglesia y él toma algunas referencias del Antiguo Testamento para que uno se pueda dar cuenta de esa importancia de la paternidad. En 2 de Corintios capítulo 6, verso 18, el apóstol Pablo usa una referencia del Antiguo Testamento y él dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cuando él menciona esta parte del Antiguo Testamento para la iglesia, hace el... Sí, bueno, se oye diferente. Me gusta más el otro. Sí, ok, a ver. Entonces, cuando hace referencia a seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, es por la razón de cuando no se tiene una imagen paterna, se llega a cometer muchos errores. En esta parte nosotros podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo primero le cita a la iglesia en el verso 14 y les dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y luego hace una comparación preguntando acerca del compañerismo con la justicia e injusticia. Después hace otra comparación con la comunión de la luz con las tinieblas. Después pone de ejemplo, haciendo otro ejemplo de una concordia o de un acuerdo entre lo que es Cristo y Belial o Satanás. Y vemos que el apóstol Pablo está poniendo algunos ejemplos para comprender acerca de un acuerdo. Y cuando veíamos hace 8 días este tema de la importancia de la paternidad y resaltando esta frase, él mismo en el verso 16 una vez más hace referencia y qué acuerdo, dice, hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros, dice, sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Usa una referencia aquí al decir seré su Dios, ya como una deidad. Pero en el verso 18 usa la frase y seré para vosotros por padre. No usa la frase de seré su Dios, porque ya la relación de un padre es más estrecha, es más unida. Por eso Dios hace que el pueblo de Israel, tanto como la iglesia, pueda tener un acercamiento a Dios, no como una forma de que no nos podemos acercar a Él, sino de la forma la cual nos podemos acercar a Él como Padre. Por eso esta importancia de la paternidad y los ejemplos que estuvimos viendo la semana pasada, hoy vamos a ver la segunda parte de la importancia de la paternidad y vamos a ver
una parte de la cita bíblica que está en el segundo libro de Samuel. Antes de poder ir al libro de Samuel, me gustaría que hagamos una oración. Amén. Amado Señor, queremos darte a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos en tu nombre. Hoy, Señor, pedimos de tu guía, de tu dirección. Ayúdanos, Señor, a poder comprender la importancia de la paternidad. Permite, Señor, que tu iglesia pueda ser edificada y que asimismo, Señor, pues cada uno de nosotros seamos edificados. Danos de tu guía, de tu dirección. Pido, Señor, orientación y que uses mi vida, Padre, para bendición de tu iglesia. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver un ejemplo que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 14. Y vamos a ver este ejemplo porque es un ejemplo de la importancia de la paternidad, porque vamos a hablar del rey David. Hace 15 días veíamos un familiograma de la vida de estos patriarcas, de estos hombres de Dios, y veíamos que muchos de ellos cometieron errores, tomaron decisiones equivocadas. Ahora vamos a ver esta otra parte de la vida del rey David, que era un rey, conocía de Dios, sabía de Dios, pero al parecer era un mal padre. Era un buen rey, era un buen siervo, pero fue un mal padre. En esta historia del segundo libro de Samuel, capítulo 14, no vamos a ver toda la historia. Ustedes la pueden leer en casa, porque pues vamos a ver desde el capítulo 14 hasta el capítulo 18. Y en esta historia nos habla de uno de sus hijos del rey David, que se llama Absalón. Absalón es hijo del rey David, pero por parte de otra mamá. Y Absalón tiene también aparte hermanos, pero son por parte de otra mamá. Y aquí Absalón, en esta historia del segundo libro de Samuel, capítulo 14 en adelante hasta el capítulo 18, habla precisamente de cómo Absalón regresa, porque Absalón había huido del reino de su papá, de la familia de su papá, por un asesinato. Y cuando él huye, después de un tiempo él regresa, pero él regresa resentido. Él regresa prácticamente dañado y con un solo propósito: quitarle el reinado a su papá. Entonces en ese tiempo está reinando el rey David y Absalón viene con un propósito. Dice la Biblia que Absalón se paraba afuera del palacio y dice que él abrazaba a la gente y les decía que si ellos necesitaban un consejo o algo, dirección, que él los iba a ayudar. Así se fue ganando la mayor parte del reinado de su padre, haciéndoles ver que él iba a ser ahora el rey. Después, cuando él empieza a ganarse parte del reinado, y al darse cuenta el rey David, lo que hace el rey David es huir y huye a los montes. Entonces Absalón llega, toma el trono, toma posesión. Él no es ungido como rey, solo usurpa el trono, pero lo usurpa porque traía un resentimiento contra su papá. Después, cuando él lo hace, ya estando en el trono y su papá huyendo con parte de su ejército, decide Absalón seguirlo para matarlo. Imagínense, el hijo ahora persiguiendo al padre para matar a su propio papá. ¿Por qué Absalón o por qué un hijo quisiera matar a su papá? Absalón estaba resentido por algunas cosas que su padre no había hecho.
Entonces, dice la Biblia, describiendo a Absalón, que él tenía un cabello rubio y largo y como muy espeso, como chino, pienso yo. Y dice que cuando él iba en su mulo, ¿me hace un poquito más de volumen? Siento que forzo mi garganta. Entonces, cuando él va persiguiendo, dice que el bosque fue el que asesinó más que el ejército de David hacia el otro pueblo. Y curiosamente, cuando Absalón va buscando para matar a su papá, dice que él se enreda entre las ramas del bosque y queda prendido o tendido, ¿verdad? Ahí colgado en esas ramas. Después, pues es asesinado Absalón. Curiosamente, el rey David escucha que su hijo ha sido asesinado, ha sido muerto, y él dice, guarden al joven Absalón. Cuando el padre se entera, el padre le llora a su hijo y dice, y él usa frases como, ay, hijito de mi vida, y le duele la pérdida de su hijo. Pero ¿por qué causa o razón un hijo tendría que perseguir a su padre? ¿Por qué? Ahora no sé si ustedes sepan la historia del por qué lo siguió. No sé cuántos conozcan la historia de Absalón y su padre, el rey David. Pero capítulos anteriores, la Biblia dice que Absalón tiene una hermana llamada Tamar. Y él tiene un medio hermano llamado Amón. Y dice que Amón se hizo pasar por enfermo y le dijo a su papá, al rey David, ay papi, me siento muy mal, ¿por qué no mandas a mi hermana Tamar para que me dé sopita en la boca? Así más o menos lo dice. Y el rey David le dice a Tamar, a su media hermana, pues ve y atiende a tu hermano. Pero Amón tenía malas intenciones sobre su hermana porque dice que le gustaba a su propia hermana. Y entonces él la manda a traer con engaños con su amigo y llega, ¿verdad?, Tamar para darle su sopita, pero este hombre abusa de ella. Ella dice que forcejea con su hermano Amón. Y ella le dice que si querían casarse, que la pidiera con su propio padre. Dice, no te lo va a negar. Pero él no le interesaba el matrimonio, no le interesaba la relación. Él solo quería pasar un rato con ella. Entonces la forza, la viola, porque es una violación lo que él hace. Tuvo relaciones sexuales y dice que después la desprecia. Ya después que habían tenido relaciones sexuales, ella le dice, bueno, pues ahora pienso que te vas a casar conmigo. Y él le dice, no, vete. Entonces la desprecia, ella se siente despreciada y ella va con su hermano Absalón. Absalón lo sabe, Absalón se entera y se enoja porque abusaron de su hermana. ¿Quién no? ¿Verdad? Y lo que hace Absalón, bueno, el Absalón hace una reunión familiar, una pequeña fiestita y manda a llamar a sus hermanos, entre ellos va Amón, y le llama también a su papá. Pero su papá no quiere ir y él no va. Entonces él se da cuenta que está su hermano Amón, lo embriagan y lo matan. Lo hacen saber al rey David y el rey David no hizo nada.
La importancia de la imagen paterna nos enseñan las historias bíblicas. Todo lo que está en la Biblia no es para que uno lo haga, es para que uno entienda la falta de la imagen paterna en un hogar. Los padres ausentes que están y no están, porque aquí vemos, por ejemplo, la muerte a temprana edad de un joven que muere, ¿verdad? Y después el rey David le llora. Es como a veces en nuestra sociedad, cuando alguien ve pelear a sus hijos y están ahí los papás y ven pelear a los hijos y los papás o se ríen o, cálmense, cálmense, ya. Y los padres no hacen nada para poner un freno a los hijos. Y ellos pueden estar peleando ahí enfrente. Entonces vemos, por ejemplo, que el rey David le llora a su hijo, pero ya he muerto. Y ay, mi hijo, ay, pobrecito. Sí, pobrecito, pero ya había asesinado a su propio hermano. Es como cuando en la misma sociedad alguien no le hace caso a sus hijos que están pequeños, no les hace caso, crecen de una manera, se vuelven unos delincuentes, agarran drogadicción, agarran vicios allá afuera, después mueren a temprana edad y después, ay, mi hijo, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que morir mi hijo? Porque no puso atención el padre sobre sus hijos. Una muerte prematura. ¿Qué necesidad había de que un hijo muriera de esa manera? ¿Qué necesidad? Nada. Pero como el rey David estaba tan ocupado en su reino y el hijo Absalón lo único que quería era que el padre pusiera en lugar a Amón y hubiese presentado en la fiesta. Absalón hace la fiesta, hace la reunión familiar. Papá, hago una fiesta, ¿vienes? Ay, no, hijo, es que estoy muy ocupado en mis negocios, en mis quehaceres. Que vayan tus hermanos. Imagínense, un hijo quiere hacer una reunión y quiere que está el papá ahí, pero no, el papá no, tiene muchas cosas que hacer. Es más importante la familia. Es más importante los hijos. Que si están cumpliendo 1 año, 2 años, 3 años, ahí es donde uno debe de estar con ellos. A veces uno como padre quisiera estar, trabaje y trabaje, haciendo y haciendo, cuando lo único que quieren los hijos es que uno esté al lado de ellos. Son cosas tan pequeñas, quizás tan insignificantes, pero tan grandes y tan importantes como esos detalles. Por eso vemos en la vida de este joven, ¿qué es lo que vemos en la vida de la familia del rey David? ¿Qué vemos? Falta de amor. Vemos falta de amor. Papá, hice una fiesta, ¿puedes ir? No, hijo, no puedo, tengo cosas que hacer. ¿Por qué no va? Suspenda algo, suspéndalo. Atienda al hijo, atienda a la hija. ¿Qué necesita? Siéntese con él, siéntese con ella, platique. ¿Qué necesita? La falta de amor, la falta de atención. Porque a veces somos demasiado atentos en otras cosas que en la familia. ¿Qué más vemos? Vemos indiferencia. Es que mi reino tiene más importancia que mi familia. Pues la familia es más importante que cualquier otra cosa. Los hijos sean resentidos. Ahí tenemos a Absalón persiguiendo a su propio padre para matarlo. Pero ¿qué pasa aquí? El hijo toma decisiones equivocadas como hijo y el hijo puede decir, es que mi padre me abandonó y mi padre no me puso atención. Sí, pero el único que puede juzgar a un padre es Dios, no el hijo. Los hijos pueden crecer resentidos y toda la vida estar resentidos con sus padres y decir, ay, mi padre, sí cometieron errores los papás, sí, pero llega el momento en que uno tiene que decir, basta ya con ese resentimiento.
basta. Porque si no, uno termina siendo como Absalón, hasta persiguiendo al propio padre para matarlo. ¿Y qué pasa? Lo único que hace, por ejemplo, el odio o celo que traía Absalón era un resentimiento, y lo único que él quería, él no quería el reinado, solo lo único que quería era darle en la torre al padre. Era lo único que él quería, no le interesaba el reino. Y a veces así hay hijos, su comportamiento es darle al papá, darle a la cabeza. Este tipo de reacciones que se hacen trae una consecuencia. Por eso, como padres debemos de estar atentos a lo que está pasando. Si un hijo, si uno de sus hijos se acerca y le dice, mi hermano, mi hermana me está molestando, actúe. Actúe en ese momento. Llame a los dos. No sé si ha escuchado las frases de te doy dos a ti por más grande y a ti uno por más chiquito. ¿Sí? ¿No? Pero así se hace la educación, ¿verdad? Se le da dos buenas nalgadas al más grandecito y uno al más pequeño, pero se les estaciona y se les dice, no quiero que estén peleando, por favor, menos delante de mis ojos, porque si usted es un padre, usted es una autoridad. Y no tienen que estar sus hijos peleándose enfrente de ustedes, ustedes son la autoridad. Como padres necesitamos poner orden en nuestro hogar, como padres. Porque si no, al rato los hijos toman decisiones equivocadas y uno deja que los hijos tomen, pues es que él quiere. Ay, no me hace caso. Ay, dije. Y cada vez que le digo se enoja. Que se enoje. Que se enoje. Y háblele con la autoridad como padre. Tome esa responsabilidad como padre y dígale, esto lo vas a hacer porque yo lo mando. Así, como papá. Sí, porque a veces los papás ahora resulta que le tienen miedo a los hijos. Yo no tengo miedo a mis hijos. Fíjese, pónganme mucha atención acá. Yo no sé cuántos usen estas frases de llegando. Vas a ver ahorita que llegue tu papá. Le voy a decir, hay unos que nada más escuchar el nombre de papá tiemblan, o sea, le tienen miedo. Vas a ver que llegue tu papá, le voy a decir, no, ¿verdad que no? Me voy a portar bien. Pero hay unos que les dicen, va a llegar tu papá. Pues que llegue, es mi cuate. Está bien que llegue. Él me defiende. No lo ven como una autoridad, lo ven como el amigo, juega con ellos. Y no está mal que juegue con ellos, no. Pero se tiene que ver la diferencia, que él es la cabeza y la autoridad del hogar. Así se tiene que ver. Ya llegó tu papá, pues todos se estacionan. Y no es porque sea el logro de la casa, no. Es porque tiene que haber tranquilidad, porque llegó el papá, porque no tiene que haber. Ni siquiera debería de haber un desorden aunque no está papá en casa. Ni siquiera debería de haber ese desorden. Simple y sencillamente porque la imagen paterna, aunque no esté, debería de estar presente ahí. Aguas porque si te sales del orden, le digo a tu papá, y se cuadran. Así. ¿Sí entiende lo que le digo? Pero si el papá usa frases a sus hijos como yo soy tu amigo, discúlpeme, pero usted no es amigo de su hijo. No puede usar ese tipo de frases con sus hijos. Usted puede con él, puede jugar fútbol, puede jugar lo que usted quiera, pero no es su amigo. Usted es su papá y se tiene que ver la diferencia. Porque cuando uno como padre juega con ellos y usa la frase de yo soy tu amigo, hijo, no. Enséñele y le diga yo soy tu padre. Voy a jugar contigo, pero yo soy tu padre. A mí me respetas. Si nosotros podemos ver en esta parte cuál es la reacción de los hijos sobre los padres. En esta historia vemos inestabilidad emocional sobre la vida de Absalón. ¿Por qué? Porque tenemos a Amnón y a Absalón. Imagínense esto. ¿Qué fue lo que hace el rey David? No dijo nada. ¿Le dijo algo a Absalón? ¿Le dijo algo a Amnón?
No. Y la Biblia dice que él sabía lo que había pasado. Él supo. Amón violó a su hermana. Y yo no sé cuál fue la reacción del rey David, pero no hizo nada. No le dijo nada a Amón, no le dijo nada al otro. Yo me lo pongo pinto. Mínimo unas 3 patadas sí le doy. Bueno, estoy exagerando, usted sabe que no. Pero sí, mínimo lo capo, sí. Eso sí, ¿verdad? Eso sí lo hago. Absalón hubiera frenado, se hubiera detenido si el padre hubiera actuado. Pero no actuó el padre. Y entonces cuando un padre no actúa, los hijos están peleando. Papá, mira a mi hermano, mira a mi hermana. Cálmense los dos, les voy a dar a los dos. Y así pasa. Y el otro, hasta que los padres se hartan y ya, así, ¿no? Pero no ponen atención, la atención que debería de ser. Y tiene uno como padre estar atento y acomodarle 1 o 2 nalgadas a cada uno y punto, y estacionarlos. Siéntese ahí, punto, y se castigado y punto, y ya. Pero curiosamente hay cosas que nosotros como padres no nos gustan de nuestros hijos y nos quejamos de esas actitudes. Le voy a recomendar un buen libro que se llama Mi hijo, mi espejo. Y si usted lo lee, y si hay cosas, por ejemplo, que a usted no le gustan de sus hijos, es por el reflejo de lo que usted hace. Por ejemplo, él o ella va a ver el ejemplo de usted y lo va a hacer. Usted le puede decir, no, es que usted no lo ha visto en mí. Sí, pero lo ha escuchado. Y lo va a hacer. Por eso, mi hijo, mi espejo, hay cosas que ellos hacen porque la ven en nosotros. Estamos aquí. ¿Sí? Ahora, ¿qué más vemos, por ejemplo, en esta relación del rey David con sus hijos? Vemos resentimiento por parte de los hijos. Ahí tienen al resentido de Absalón. No era para menos, ¿verdad? Es una agresión sobre su propia hermana. Vemos odio directo al mismo padre. Y lamentablemente vemos una muerte prematura. No tenía que morir Absalón. La misma Biblia nos enseña hacia los hijos: honra a tu padre y a tu madre. ¿No está en nosotros el juzgar o el condenar a nuestros padres? Por muy malos que hayan sido, por muy mujeriegos que hayan sido, no está en nosotros juzgar a nuestros padres. Tenemos que aprender a respetarlos. Ellos es el respeto, lo dejamos en las manos de Dios, pero no es que uno como hijo ande arrastrando algo de lo que hicieron nuestros padres o un resentimiento. Simple y sencillamente se le deja en las manos del Señor y ya. ¿Para qué guardar un resentimiento? Por eso hay personas jóvenes que agarran un resentimiento hacia el papá, agarran la carrera de la vida, agarran un vicio, después se drogan, mueren a temprana edad por andar haciendo cosas malas, y después los padres, ay, mi hijito, mi angelito, ¿por qué? Pues por no poner atención, por no haber puesto atención. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos a ver otra de las historias en el punto número 3, la ausencia de los padres, padres que están y no están. Una de estas cosas que también vemos, y la importancia incluso del mismo ministerio para los pastores, porque aquí a veces uno como pastor o los sacerdotes, pues sí, Dios nos ha puesto en el ministerio y nos ha dado una responsabilidad. Quiero que me acompañe al primer libro de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Y si alguien me puede ayudar a leerlo del versículo 12 al 24.
Alguien que lea bien, fluidito y se escuche bonito. Primer libro de Samuel, capítulo 2, del 12 al 24. Alguien que lea bien y bonito. Liz, pues córrele, hija, ven. Allá atrás también levantaron las manos, pero Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que se sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera ya la tomaré por la fuerza, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. aquí vemos, por ejemplo, la parte donde dice que Elí estaba enterado de las cosas malas que hacían sus hijos. A esto se le conoce como los padres ausentes, que están y no están. ¿Por qué? Porque él, fíjense cómo él, como papá, como sacerdote, le dice a sus hijos: ay, hijos, es que ¿qué andan haciendo allá en el pueblo? Esto que se está escuchando, ¿no? ¿Qué andan haciendo? Pero solamente eso decía y no había ninguna reprensión. No les detenía, no les estorbaba en su pecado, mas solamente hacía o hacía ver de su maldad, pero no hacía nada. No les decía nada. Y entonces cuando un padre tiene hijos y sabe del pecado que están haciendo y no los estorba, pues son padres ausentes. Que sabemos la historia de este sacerdote Elí. Incluso sabemos el desenlace de los hijos que andaban ahí pecando de todo el pueblo. Es algo bien importante para nosotros como padres, porque tenemos que aprender a poner atención sobre la vida de nuestros hijos. Curiosamente, a veces nuestros hijos hacen algunas cosas malas y los últimos en enterarse son los papás.
Resulta de que toda la gente lo sabe, o toda la comunidad lo sabe, o toda la iglesia lo sabe, menos los papás. Y resulta de que cuando alguien le dice, oye, ¿qué crees que yo vi a tu hijo, a tu hija con fulano, con mengano, verdad? Y andaban haciendo esto, y hay padres que dicen, no, mi hijo no es así, mi hija no es así, y los defienden a capa y espada cuando andan haciendo de sus maldades. Imagínense esto. Ahora vemos la importancia incluso, o sea, todos debemos de cuidar a nuestros hijos, ¿cierto? Pero aquí vemos un área ministerial. Es del sacerdocio, es el pastorado, es algo que tiene que ver, porque resulta de que en nuestra sociedad hay personas que pueden decir, mira, y es el hijo del pastor. Ahora, todos necesitamos cuidar a nuestros hijos, ¿cierto? Todos. No porque no seamos pastores vamos a decir, ay, pues qué bueno, yo no soy pastor y mis hijos que hagan lo que quieran. No, todos debemos de poner atención sobre la vida de nuestros hijos, pero yo veo esto en el área del ministerio porque es algo muy celoso, muy importante. Dice la Biblia que sus hijos de Elí se burlaban de las ofrendas de Jehová, no las respetaban, no respetaban el ministerio, no respetaban las cosas sagradas, violaban todas las normas que estaban escritas, no respetaban nada, no respetaban a Dios, no respetaban las cosas de Dios, no respetaban a su propio padre. Pues ¿qué educación se le dio a estos jóvenes cuando eran niños? Nunca se les dijo nada. ¿Está usted aquí? Si están aquí, los noto muy serios. Y en esta historia estamos viendo cómo la ausencia de la imagen paterna se ve tan afectada que el padre no hacía absolutamente nada. Hay una cita en la Biblia exclusivamente para los pastores, para el ministerio, por ejemplo, en el sacerdocio, en la religión popular, podemos encontrar dentro de lo que es el catolicismo el nombre de la imagen paterna. Por ejemplo, por eso a los sacerdotes se les dice padres, porque representan una imagen paterna. Su líder, el más grande, le dicen el Papa. No hemos encontrado en la historia, incluso de la Iglesia Católica, alguien que sea femenino papa. O sea, porque entonces sería mama. ¿No? No se encuentra en la historia de la Iglesia Católica, no se encuentra. Solo hay una línea sacerdotal de papas y los demás padres. Eso es lo que se encuentra. Ahora, se supone que son una imagen paterna, ¿cierto? Ahora, solo es sencillo esto porque solamente es pensar, ¿cumplen con una imagen paterna ellos? No. Tenemos pederastas, tenemos pedofilios dentro de ese tipo de imágenes. Dañan. Y no hay una imagen paterna. No la hay, no existe ahí dentro de ellos. Cuando Dios pone a Elí como una imagen paterna dentro del sacerdocio, Elí no estaba cumpliendo con ese requisito, con esa norma. Él no sabía cuidar de su casa, no estaba cuidando de la nación de Israel. Prácticamente él queda descalificado como ministro. Por eso en la Biblia, en la carta a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que el que anhelaba tener un obispado, dice que anhela una buena obra. Dice, pero era necesario cumplir ciertos requisitos y uno de ellos es la familia. Dice que tenía que cuidar de su familia, si no, no podía cuidar de la iglesia. Y hay personas que sí están en la iglesia, van a la iglesia, oran, hacen oración, hacen ayuno, pero olvidan de sus hijos.
Los olvidan. ¿Dónde están los hijos? No sé. Sí oran mucho. Sí son hombres y mujeres de oración. ¿Y el hijo? Hay personas que llegan a mí y me dicen, pastor, mi hijo está enojado conmigo, ore por él. La razón no es que yo no quiera orar por él, es que la razón es que se reconcilien como padre e hijo. Porque yo puedo, el hijo sigue resentido con el papá, es el padre el que le tendría que decir, hijo, he cometido muchos errores como papá, perdóname, la he regado. Y que haya una reconciliación, no solamente el que yo ore y diga y interfiera ahí como un mediador. ¿Entiende lo que le digo? Por eso es bien importante la imagen paterna dentro del sacerdocio, dentro del pastorado, porque quien no cumple con esos requisitos simple y sencillamente está descalificado para estar en el ministerio. Por eso vemos en esta historia de Samuel que sus hijos hacían lo que ellos querían y no era nada Elí para poner un castigo a sus hijos. No les estorbaba. Escuchaba que andaban pecando, pero no les estorbaba. Ay, es que si les digo algo, es que ya están grandes y si les digo algo se van a enojar. ¡Que se enojen! ¿No es usted el papá? ¿No es usted una autoridad? Que se enojen. Y tiene que poner usted las cosas en orden. No los escucho muy convencidos. Sí, es que ya le dije, no entiende. No sé cómo se lo haya dicho, pero a mí me dicen y actúo. Y rujo como león. Sí, pongo orden, rápido. Porque así tiene que ser. Va a llegar tu papá y te va a regañar. Y se frenan. Se frenan. Va a llegar tu papá. Ay, que llegue. Juego con él. Ay, papá, perdóname. Ay, y ahí el papá. Sí, mi hijo. Ponga orden. Ponga orden en casa. Necesitamos poner ese orden en casa para que haya esa imagen paterna. La imagen paterna, la imagen materna es muy importante, pero cuando no hay un orden en el hogar, los hijos crecen resentidos, crecen inseguros, no hay una forma de darle dirección a la familia. Pero la responsabilidad es del padre. Y cuando el padre no toma esa responsabilidad como tal, deja que otros la tomen. Uno tiene que tomar esa área de responsabilidad. Entonces, si usted toma esa área de responsabilidad, excelente. Número 4. Le voy a enseñar en este punto número 4 el proveer para los suyos. ¿Cuántos varones hay aquí? Papás varones. Levanten la mano los papás varones. Levanten la mano, muy bien. Sí, los papás varones, levanten su manita. Les vamos a hablar a ustedes, amados varones. Este mensaje es directamente para ustedes, para que se pongan las pilas. Le voy a dar 4 puntos importantes de su responsabilidad como padre. Es que a veces uno como hombre es en un área responsable y en otras no. Por eso estos 4 puntos le van a ayudar a que esa es su responsabilidad. Número 1, protección. Usted tiene que dar protección. Número 2, usted tiene que dar dirección. Usted como varón es el que da dirección. Número 3, provisión. Y número 4, educación. Los padres varones damos esto en el hogar. Protegemos, damos dirección,
proveemos y educamos. Mire por favor lo que dice primera carta de Timoteo capítulo 5 verso 8 y ponga mucha atención a lo que dice, varón. Cuando un hombre, escuche esto, cuando un hombre deja esta responsabilidad y no la hace, cheque bien primera Timoteo 5 8 y dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué dice ahí? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Muy bien, varones, si nuestra responsabilidad es proteger, dar dirección, provisión y educación, dice el apóstol Pablo aquí, que si un hombre no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, dice, número uno, que ha negado su fe. Ya dice que él ha renunciado a Cristo, a la salvación. Y dice que es peor que un incrédulo. ¿Qué quiere decir que es peor que un incrédulo? Que el incrédulo, dos puntos, tiene la oportunidad de salvarse, de arrepentirse, y el otro ya no. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Se volvió peor que un incrédulo. Era un cristiano, negó su fe y abandonó su fe, ya no tiene la oportunidad de salvarse porque ya ahora es peor que un incrédulo. Al menos el incrédulo lo hace inconscientemente, pero este ha abandonado el barco. Abandonó la familia. En pocas palabras, es un cobarde. Se bajó de su barco, dijo, ay no, yo por qué voy a estar manteniendo a una familia que no es mi familia. Y se baja del barco y se baja como cobarde y deja el barco a la deriva y alguien de los hijos o la mamá lo toma y le da una dirección que creen que es correcta, pero el que debería de darle esa dirección a ese barco es el varón. Ningún hombre debería de dejar a su familia, ningún hombre. Deberían de asumir su responsabilidad como varones, fajarse bien los pantalones y enfrentar las situaciones y no andar quejándose de, ay, es que esa mujer, ay, es que no la conoce. No, fájese, sí, fájese, enfrente la situación, porque como varón protegemos. Se debe de sentir la seguridad en el hogar cuando llega papá a casa. Y ella y la familia deben de sentirse seguros, porque es protector. Protege a la familia. Incluso cuando duermen juntos, papá, mamá, es ella la que busca el hombro de él para buscar protección. No al revés, no él a ella. Porque si él usa palabras como mami, entonces me está diciendo que tiene falta de imagen materna y necesita a mami. Y su esposa no es su mami, es su esposa. Usted como varón no necesita la protección de su mami y de su esposa, no, es usted el que debe dar la protección. Por eso cuando se duermen es ella la que tiene que buscar su pecho, su hombro, y usted abrazarla y decir, todo está seguro en casa. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Por eso cuando el hombre va y busca ese refugio en ella y, ay, qué rico, quiere mamá, tiene mamitis, necesita cortar el cordón umbilical. Estamos aquí. Es el hombre el que da dirección. Por eso si hacemos una ilustración del barco, en el barco lleva un timón y es el hombre el que agarra el timón.
y le va a dar la dirección, porque se necesita la fuerza para enfrentar el oleaje y para que se le pueda dar esa dirección que necesita ese barco cuando vienen las circunstancias difíciles. No cuando llegan las circunstancias difíciles se baja él como todo un cobarde, abandona el barco y deja a la mujer y a los hijos ahí. No, ese hombre se faja y agarra el timón y enfrenta las circunstancias y saca adelante a su familia. Imagen paterna. Oigo amenes de mujeres. De hombres los noto muy serios. Cuando un hombre abandona el barco, honestamente lo único que está haciendo es demostrando mucha cobardía, porque no está enfrentando esas circunstancias. Tiene que afrontar las circunstancias como varón, porque es la cabeza, es la autoridad y debe de asumir su responsabilidad y no soltar el timón y seguir y guiar ese barco, darle dirección. Ahora, vemos aquí que también debe de dar provisión. Él es el que provee, Él es el que trabaja, Él es el que da el gasto. Si ella llega a trabajar, Él no le dice, ya trabajas, ahora suéltale, échale aquí mitad y mitad. No. Es su responsabilidad como varón. Es esa la responsabilidad del varón. Si ella trabaja es su extra. Si ella quiere aportar, aporta. Pero ella no es la responsable del sostén del hogar. Sí, porque ahora resulta de que, pues, ya trabajas y ganas más que yo, échale. No. Es el varón el que tiene que sostener el hogar, porque dice que él es el que provee. Dice, si alguno dice no provee para los suyos, mayormente para su casa, dice que niega su fe. Es que tú ganas más que yo, manténme. Y cuido a los niños, me quedo en casa. Imagínese eso. Ahora se va a poner falda. Ouch. Entonces Él es el proveedor, Él es el que da el gasto, Él es el que da el sostén. Es a Él al que se le acerca para dame. ¿Es a Él o no? Si es a Él o no. Y Él tiene que decir, sí, voy a ver cómo lo consigo. ¿Verdad? Porque es Él el que trae el sostén. ¿A quién más se le tiene que pedir si no es que a Él? No creo que ella vaya a correr con el vecino y le diga al vecino que le dé. O al carnicero, exacto. Pues dile al carnicero que te fíe. Imagínese al rato. Sí. Que ya no le debes nada. Y número 4, educación. El padre es el que educa. El padre es el que tiene que estar informado. El padre es el que también se sienta con sus hijos a estudiar. El padre es el que motiva a sus hijos a que estén leyendo y estudiando. Es el padre el que pone ahí en la forma, el medio para que haya una educación. Es el papá. Si el papá no sabe, lo investiga. Así tienen que ser las cosas. Me manda un mensaje mi hijo Obed y me dice, oye papá, él está ahí en la preparatoria y él me pregunta algo de un filósofo y le digo, mira hijo, no tengo mucha información de él, y me pongo a hacer mi tarea y me pongo y me informo. ¿Sí entienden lo que le estoy diciendo? O sea, no me quedo de, pues me preguntó de un filósofo y ya, y me pongo a escuchar mis cumbias y ya. Sí, no se trata de eso. Se trata de que uno se aplique y uno haga su tarea para que uno también le explique al hijo, sí, es un famoso filósofo hablando de esto, ¿verdad? Es una persona que dice esto, aquello, y entonces ya uno refuta ese tipo de enseñanzas o le da uno herramientas al chico para cómo defenderse ahora que entran a la universidad.
Entonces el padre educa. Hay muchos padres que no les gusta estudiar. Hay muchos padres que dicen, ay no, pero ya para qué estudio si ya estoy viejo. Hágalo. Nunca es tarde, de verdad, para aprender. Nunca es tarde. Hay nocturnas, se puede estudiar. No, pero ¿para qué si ya me voy a morir? Ay, al menos llévese las 5 vocales. ¿Sí o no? Pero pues haga algo, porque nada más, ay, no, ay, hazlo tú. Y ya entonces al hombre le gusta mucho responsabilizar a la mujer. Tus hijos, yo ya cumplí, ahí está el gasto. Y ya se olvidan. Y no. Es el hombre, es el varón, el responsable de cómo está yendo el hogar. Es el responsable. Si el hogar está de cabeza, es usted el responsable. Es usted el responsable. Si el hogar está funcionando bien, es usted el responsable. Es usted. Porque es usted esa imagen importante. Las dos son importantes, pero ahí es el varón el responsable de las cosas que se tienen que hacer. Hay un área que mi esposa y yo trabajamos mucho, es un área de la comunicación, porque no sé si todavía yo sea la área permisiva del hogar, pero yo soy más de los que dicen sí que de los que dicen no. Entonces cuando uno de mis hijos venían cuando eran pequeños y me decían que si les daba permiso de salir a algún lugar, no sabía decirles no. Entonces yo tenía que decir, mi esposa es un poquito más estricta y rígida en eso, y cuando ella dice no, es no. Entonces a mí me complicaba la vida eso y yo no sabía decir no. Y mis hijos venían y me decían, papá, déjanos ir. Y yo me daban ganas de decirles que sí. Y entonces yo les decía, ve y dile a tu mamá. Entonces ellos venían con su mamá y le decían, ay mamá, déjame ir a tal lugar. Y ella decía, no. Y ya regresaban conmigo y me decían, no, es que no me dejó ir mamá. Pues no sé, ya dijo que no mamá. Y pues no. O sea, la estoy apoyando, no es que yo fuera el bueno, es que la apoyo porque yo quería decirles no, pero como soy permisivo, me cuesta trabajo decir no. ¿Cuántos son de los míos? No se hagan. Eso, sí, sin pena, pues si a mí no me da pena decirlo. Y es que ahí era la forma de que a mí me encantaría decirles que sí. Y ya cuando yo quería decirles que sí, si su mamá le decía que sí, pues mi sí ya lo tenían ganado. Sí, porque ya cuando llegaban con su mamá, mamá, ¿me das permiso de ir? Y mi mamá decía que sí. Y si su mamá le decía sí, pues yo mismo que le dijera, ay no, ¿por qué los dejaste decir? Sí, yo también los hubiera dejado ir. Ese es un área que se tiene que trabajar como equipo, como familia, para que los hijos puedan sentirse seguros. Por eso es muy importante la imagen paterna. Amén. Entonces quiero ir finalizando con 2 textos más. En el libro de Ezequiel capítulo 34, versículo 1 en adelante. Ezequiel 34. Ezequiel 34, del versículo 1 al 31. No lo vamos a leer todo, pero habla de la profecía contra los pastores de Israel. Dios, Ezequiel capítulo 34, Dios es un padre proveedor. Dios nos provee de todo lo que necesitamos. Si usted se da cuenta, Dios es nuestro Padre. Él nos da educación, nos da dirección, nos protege y nos provee de todas las cosas que necesitamos. Prácticamente nuestro Dios cumple con todo eso. Entonces Dios provee de pastores para la nación de Israel, pero en el versículo 2, solo quiero que veamos el 2, el resto usted lo lee en casa. Dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los
rebaños. Entonces, Dios había puesto pastores en Israel para que estos pastores dieran el alimento a la nación de Israel, les dieran una dirección, les dieran una educación, les dieran una provisión, pero no cumplieron con ese papel de responsabilidad como figuras paternas religiosas. No sé si usted ha escuchado esa frase, pero lo mencionamos hace un momento dentro de la Iglesia Católica, el Padre y el Papa. En otras iglesias cristianas a los pastores les dicen papá. La Biblia dice, amados hermanos, la Biblia dice que Jesucristo dijo: a nadie digas padre en esta tierra. Un padre tenemos, que es Dios. Así es que usted no se me acerque a mí, por favor, y me diga: usted es mi padre espiritual, porque no lo soy. Solo soy un pastor y cumplo con una figura paterna. Entiéndame eso, ¿sí me estoy dando a entender? Es una figura paterna. Lo voy a guiar como un hijo espiritual, pero si usted no se deja guiar como hijo espiritual, yo no soy el que le voy a dar las nalgadas, va a ser directamente su padre, que es Dios. Yo no le voy a jalar las orejas cuando usted se porte mal, va a ser Dios. Yo le voy a dar la dirección, yo le voy a dar la educación. Es Dios el que le va a proveer de todas las cosas que usted necesita. Es Dios. Pero quiero que entienda que la responsabilidad de nosotros como pastores es una. Y Dios se había encargado de que hubiese pastores en Israel, también en la iglesia. Pero estos pastores solo se apacentaban a sí mismos. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Versículo 36. 9:36 al 38. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, Él ve la necesidad cuando una persona anda como, dice, como una oveja sin un pastor, como una persona sin una imagen paterna. Entonces Dios nos responsabiliza a nosotros para poder cumplir como una imagen paterna. Y eso es lo que hacemos. Hacemos nuestra función como una imagen paterna y tenemos una responsabilidad tanto en nuestro hogar como en la iglesia. Y somos un ejemplo. Y queremos ser un ejemplo para cada uno de ustedes como varón y como mujer y como matrimonio. Pero ustedes tienen que aprender a vernos también con ese respeto como la Biblia lo dice. Porque es importante que la figura sacerdotal o la figura paterna o pastoral cumpla con ese ministerio, con esa función. Esto es para que nosotros, la iglesia, pueda entender: no tiene que acercarse a mí y decirme papá. No, si puede decirme pastor, está bien. Soy el pastor. Si me dice hermano, entonces soy su hermano. Pero creo que yo soy el pastor de la iglesia. Amén. Quiero que nos pongamos de pie, quiero que oremos y quiero que podamos meditar en esta situación de acuerdo a los padres como una imagen, que es una imagen importante en los hogares. Yo quiero que incline su rostro, cierre sus ojos y medite un momento. Medite, porque las imágenes que usted ha tenido como padre en el hogar, no sé si han sido buenas, pero quisiera que usted pueda comprender esa situación
y se deje dar una dirección por parte de Dios y su palabra. Si usted tuvo una mala experiencia con su pasado, con sus padres, en su hogar puede dejar de juzgar a sus padres y permitir que Dios sea su único padre, nada más. Que Dios sea el padre para usted, usted su hijo, y que usted pueda cortar con todas esas cosas que su antiguo padre le haya dicho. Por eso, si usted como padre no está cumpliendo bien ese rol, le animo a que cumpla ese rol, le dé dirección a la familia, provea en su casa, dé educación en su casa. Hay hombres que tristemente han salido cobardemente de sus familias y otros asumen esa responsabilidad como padres. Esos son padres, esos toman la responsabilidad, hacen lo que es lo correcto. Recuerde que no es padre el que engendra, sino aquel que protege, guía y enseña. Sea ese padre, haga lo correcto. Amado Señor, quiero darte la gloria y la honra. Quiero poner en tus manos, Señor, a tu iglesia, cada varón, cada mujer, que cada uno de ellos, Señor, pueda asumir su responsabilidad como padre en su hogar y romper, Señor, con esa línea, cadena de maldición, que pueda romper, Señor, con esos lazos sanguíneos, Señor, que en un tiempo le estuvieron guiando, enseñando de alguna manera, y que se pueda romper toda esa cadena de maldición, que se pueda ver solamente una imagen paterna, la cual eres tú, y que tú puedas, Señor, guiarle en la vida de cada uno de tus hijos. Los pongo en tus manos, Señor, toda tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.